Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de creer, uno de los ingredientes o de las partes o pasos y procesos para una fe verdadera y eficaz. Si nosotros buscamos la definición de la palabra fe, nosotros encontramos que es considerar algo como cierto, como válido o existente sin tener pruebas de ello. Entonces, ¿por qué no miramos lo que dice la palabra? Recuerda que ayer estábamos diciendo que la fe verdadera y eficaz tenía 5 pasos, que era creer, visualizar, sentir, desear y hacer. Así que en eso estamos. Vamos a ver. Génesis 15, verso 6, la palabra está hablando de Abraham y dice que y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque él creyó a aquel que hace el juicio, aquel que hizo el derecho, y entonces él está creyendo en aquel que sale el derecho de su boca. Si usted busca en las escrituras que es verdad, verdad es todo lo que sale de la boca de Dios, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios. Entonces, si él cree en eso, entonces eso le es contado por justicia. Ahora bien, eso ya nos va dando una ruta, ¿no? En qué es lo que nosotros tenemos que creer. En el verso 7 de ese mismo capítulo, la palabra dice que el Señor dijo, yo soy Jehová de los ejércitos que te sacó de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Recuerda que ayer que estábamos hablando y explicando acerca de la fe verdadera y eficaz, decíamos que cuando nosotros estamos en una situación, una dificultad, es como que estamos en una tierra. Por ejemplo, estamos en la tierra de Ur de los Caldeos, es como, por ejemplo, estamos en una tierra de idolatría y venimos a una libertad en Dios. Estamos en una tierra de enfermedad, pero vamos a venir a la sanidad. Estamos en una tierra de necesidad, pero vamos a venir a la provisión de Dios. ¿Y quién nos trae a esa tierra? Jehová de los ejércitos. Su nombre significa yo soy. Yo soy provisión, yo soy sanidad, yo soy eso. Entonces, cuando la palabra dice yo soy, escuche esto, Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Wow, entonces ya nos va diciendo a nosotros, yo soy el que los saco a ustedes de ese otro estado. Así que ¿en quién tenemos que creer? Es en Jehová, los ejércitos que tenemos que creer. En Génesis capítulo 45, verso 26, la escritura habla de Jacob. Dice que cuando los hijos de Jacob le dijeron a Jacob que José todavía vivía, él no le creyó, y dice la palabra, el corazón se afligió porque no los creía. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no creemos en el Señor. La verdad que cuando nosotros no creemos en el Señor, no creemos en una promesa, no creemos en una bendición, no creemos en algo, el corazón se aflige porque cuando usted cree en algo, cuando usted tiene creencia en algo, usted tiene algo de que agarrarse, pero cuando usted no cree en algo, usted se suelta. Ahora, la cuestión es creer en lo que es correcto y en lo que es verdad. Si nosotros analizamos en el libro de Job, en el capítulo 37, en el verso 24, la palabra habla acerca de que el Señor dice, no estimé a ninguno que cree en su corazón ser sabio, porque ¿dónde estamos creyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? Es fundamental. Si nosotros queremos estar alineados con la voluntad de Dios y con lo que el Señor espera en nuestra vida, nosotros tenemos que creer es en el Señor, no tenemos que creer en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia salvación o en la de otra persona, sino que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza y toda nuestra creencia es en el Señor. En Salmo 27:3 la palabra habla acerca de esta porción me gusta mucho porque dice, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Por qué es importante este versículo? Es importante porque muchas veces las personas creen que cuando la palabra habla de creer y de salvación, esto se trata solamente de la vida eterna. No, el Señor trae mucha salvación en nosotros aquí en la tierra. Él nos salva de problemas de salud, de problemas financieros, de problemas familiares, de problemas matrimoniales, de muchas cosas. Él nos saca de esa tierra de problemas y nos trae a una tierra prometida donde Él es el que nos suple todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que es muy bonito. Hubiese yo desmayado, sería muy difícil. ¿De dónde nos podríamos agarrar nosotros si no creyéramos que vamos a ver la bondad en la tierra de los vivientes? Aquí vamos a ver su bondad. Ahora bien, el creer nos da a nosotros valor y fuerza, porque acuérdense que ese espíritu viene del espíritu, un estado de ánimo. Entonces, o uno o cree o tiene temor, una de las dos cosas. Entonces, eso nos da fortaleza. Y allí mismo nosotros vemos en el verso 14 de esa porción, dice que, como que hace una recomendación. Dice, aguarda, esfuérzate su corazón, aliéntese su corazón y espere en Jehová. Eso es lo que hace el creer, hacer que uno espere, que uno se esfuerce, que uno se aliente y que uno continúe haciendo lo que tiene que hacer, esperando ver la herencia de la tierra que el Señor tiene para uno, el cambio de una situación de daño a una situación de bendición.
En el Salmo 78, en el verso 19, la palabra está hablando de un recuento de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entonces empezaron a pedir comida y todas las cosas que ellos tenían en Egipto. Y bueno, dentro de todo ese proceso ellos empiezan a hacer unas preguntas y las mismas preguntas son muy cuestionables, porque esas preguntas de alguna manera muestran la duda de ellos de lo que Dios podía hacer con ellos. Y una de las preguntas era, ¿podrá poner Jehová mesa en el desierto? ¿Podrá saciarnos de pan? ¿Podrá saciarnos de carne? Entonces dice la palabra en el verso 21 que el Señor se molestó, por tanto oyó Jehová y se indignó. Y en el verso 22 dice, por cuanto no le habían creído y no habían confiado en su salvación. Así que a veces hay preguntas que nosotros sería mejor no hacer, que no saquemos, y la cuestión es que cuando sale una palabra de nuestra boca es porque nosotros ya hemos hecho todo un proceso en lo que hemos pensado, en lo que hemos sentido, en lo que hemos deseado, y pues, finalmente nosotros sacamos lo que hay en el corazón, lo que fue analizado en todas esas áreas del alma, y podíamos estar equivocándonos en la forma como estamos expresando. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es creerle al Señor y confiar en todo lo que Él ha dicho, confiar en su salvación. Esa debe ser la perspectiva o la proyección de un hijo de Dios, de una hija de Dios. En Salmo 116, en el verso 10, dice la palabra, dice el salmista, dice, creí, por tanto hablé. Es decir, cuando usted cree algo, eso lo lleva a usted a hablar lo que usted está creyendo. Entonces, no nos quedemos callados. Si nosotros creemos en la sanidad, hablemos de nuestra sanidad. Si nosotros creemos en la salvación, hablemos de la salvación. Si nosotros realmente creemos en que nuestros hijos van a ser libres, hablemos de la libertad de ellos y hablemosles a ellos como que yo te, yo te he de ver, yo sé que tú eres esto, yo sé que tú eres un siervo de Dios, yo sé, porque estamos nosotros supuestos a que conforme creemos, nosotros tenemos que hablar. No importa qué afligidos estemos, porque eso es exactamente lo que dice allí el salmista. Dice, creí, por tanto, hablé estando afligido en gran manera. Ahora bien, en el Salmo 106, en el verso 12, es bien importante que nosotros entendamos que cuando nosotros creemos en el Señor, dice, entonces creyeron a sus palabras y entonces cantaron alabanzas. No solamente es que si yo creo, yo hablo, yo digo lo que creo, pero también eso me tiene que llevar a mí a cantar alabanzas. Y aquí tenemos que definir alabanzas, porque cuando uno alaba a Dios, uno alaba por lo que Él hizo. Entonces, si usted le está alabando, usted cree lo que Él ha dicho y usted le alaba, es porque usted ya está diciendo de antemano, en acciones de gracias, que Él lo hizo, que le liberó, le sanó, le proveyó, no sé, le rescató, le sacó de cárceles espirituales, lo que sea que haya hecho. Entonces, nosotros no podemos callarnos si creemos en la salvación del Señor, pero tampoco podemos parar de alabarle, porque cuando nosotros levantamos un altar de alabanza al Señor, lo que nosotros estamos enviando como mensaje es decirle al Señor, exáltate, y eso hace que Él se engrandezca por encima del problema y la dificultad y que nosotros podamos ver esa salvación de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, en el mismo Salmo 106, en el verso 24, dice la palabra, y eso es también muy importante porque dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Entonces, acuérdese que la idea es salir de un estado de angustia o de enfermedad o de mal y venir a una tierra deseable, a un espacio completamente diferente. Se acuerda que ayer, en el versículo, perdón, en el video anterior que estuvimos hablando acerca de la fe verdadera y eficaz, allí se notaba algo importante y era que toda la connotación de lo que es cuando usted sale de la tierra, si usted se queda mirando la tierra y contemplando la tierra, eso puede hacer que usted se devuelva para esa tierra. Así que no se ponga a mirar esa tierra, ese problema, esa dificultad, no se centre en el problema y en la dificultad, sino céntrese en la bendición a recibir, en el cambio de este tipo de cosas. Por eso dice el Señor, aborrecieron, esa palabra aborrecer quiere decir escogieron, prefirieron eh, la otra tierra, la tierra donde tenían problemas, la situación de enfermedad, que escoger la tierra deseable. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra. Si uno cree en la palabra del Señor, si uno sabe que todo lo que sale de su boca es verdad, entonces no tenemos por qué tener duda de cada una de sus promesas son amén y amén en Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua, para nuestras vidas. En el verso 25 de esa misma porción dice, antes, en vez de
de creer lo que el Señor les había dicho y desear esa tierra y anhelar esa tierra, la tierra de la promesa, lo que hicieron fue ir a murmurar en sus tiendas porque no creyeron la voz de Dios. Así que el fundamento de todo esto es en qué tenemos que nosotros creer. Lo que nosotros tenemos que creer es todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Pues leyendo las escrituras, pero cuando leemos las escrituras nosotros encontramos todo lo que ha salido de la boca del Señor. Así que allí es una clave importante. En el Salmo 119, en el verso 66, las palabras dice, enséñame buen sentido y sabiduría porque he creído en tus mandamientos. Si queremos tener sabiduría, lo que nosotros tenemos que hacer es creer en los mandamientos del Señor, activar los mandamientos de Dios en nuestra vida y de esa manera la sabiduría empieza a crecer en nuestras vidas. En Proverbio 14:15 la palabra está hablando de que el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus caminos. Entonces nosotros no estamos para creer en todo lo que todo el mundo dice. Eso no se trata de creerle a todo el mundo. Eso no se trata de creer en una bola, en una carta, en una, no sé, en cualquier cosa, en personas, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso se trata de creer en lo que ha salido de la boca del Señor. Así que no es creer por creer, sino saber en quién creemos. Nosotros creemos en la palabra del Señor, nosotros creemos en sus testimonios, creemos en sus ordenanzas, creemos en sus leyes, creemos en sus mandamientos, creemos en sus promesas, creemos en todo lo que ha salido de su boca. Si nosotros creemos en Él, vamos a ver la salvación del Señor. En Isaías 43 hay toda esa porción en ese capítulo. El Señor está hablando a Jacob y a Israel. Acuérdense que es importante que nosotros entendamos la diferencia entre Jacob e Israel. Jacob es un hombre que el Señor formó, pero que en él hay un estado de engañarse a sí mismo y engañar a los demás. A veces nosotros estamos en el estado de Jacob, ¿no? Engañándonos a nosotros mismos y pretendiendo que engañamos a los demás cuando a quien realmente nos estamos engañando somos nosotros. Pero cuando uno trasciende de Jacob a Israel, lo que nosotros estamos siendo es un hombre que entendió que para ganar las batallas en la vida tiene que pelear junto con Dios y con los demás hombres para vencer al enemigo. Eso es ser Israel. Así que si usted cree en eso, si usted se siente en esa posición, usted también es Israel. Yo soy de la Israel espiritual porque yo peleo con Dios y con mis hermanos en Cristo cuando tenemos alguna dificultad y nosotros vencemos. Así que por eso el Señor dice, ustedes en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Claro, nosotros hemos entendido que vencemos y si nosotros entendemos que es con Dios que vencemos, ustedes de la Israel espiritual. Así que la palabra le está diciendo Jacob, a quien yo creé, Israel, a quien yo formé. ¿Y qué es lo que está diciendo? Vosotros sois mis testigos, vosotros y el siervo que escogí, hablando del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo. Pero dice algo importante, ¿para qué los escogió? Para que sean mis testigos. ¿Y que sean mis testigos en qué? Para que ustedes me crean, me conozcan y me entiendan. Así que el Señor nos ha llamado a ser sus testigos. Pero no es un testigo de que, es decir, nosotros tenemos que ser testigos de sus sanidades, nosotros tenemos que ser testigos de sus liberaciones, tenemos que ser testigos de sus milagros, testigos de todo. Él nos ha escogido para que nosotros le conozcamos a Él, que Él es el gran yo soy, para que nosotros le creamos todo lo que Él nos dice y para que nosotros le entendamos cuál es la forma como Él opera. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, analizando toda la fe verdadera y eficaz, es mirando la forma como opera, porque no es que el Señor mienta, sino que la situación es que nosotros no hemos entendido cuál es el modus operandi del Señor, porque no hemos indagado minuciosamente en las escrituras cómo es que el Señor opera en la vida de cada persona. Y después les dice, para acabar como de sellar esto en el verso 11, fuera de mí no hay salvación. Así que nosotros a veces cuando tenemos un problema, una dificultad, primero que todo miramos a ver, ¿quién me presta para pagar la renta? ¿Quién me presta para salir de esa plata que estoy debiendo? ¿A qué médico busco? ¿Cuál es el mejor médico para que me sane? No. Nosotros lo primero que tenemos que buscar es al Señor, porque en Él está la salvación. El Señor puede usar hombres, puede usar mujeres, puede usar médicos, puede usar cualquier medio que Él quiera, pero es Él quien trae la salvación, porque nosotros hemos creído a todo lo que dice su palabra. También en Lucas capítulo 3, en el verso 50, está hablando la historia de Jairo. Sabe que Jairo le dijeron que su hija había muerto y sí, estaba realmente muerta, pero el Señor le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Así que a veces nosotros podemos ver, no sé, nuestros hijos, esposos o familiares o personas como que muertos
en todas sus situaciones espirituales. Pero el Señor dice, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y tu hijo, tu esposo, cada una de las personas será salva. Cuando nosotros creemos, sencillamente hacemos como dice el Señor Jesucristo, cuando Él antes de morir dijo, yo me he santificado para santificarlos a ellos a través de tu palabra. Entonces, a veces no podemos exigirles, señalarles o porque están fuera de sí o fuera de mente. Lo que nosotros tenemos que hacer es santificarnos nosotros, porque en el proceso en que nosotros nos santificamos, los santificamos a ellos y eso es lo que agrada al Señor. También en Juan capítulo 3, en el verso 15 y 16, uno de los que nosotros realmente conocemos, empieza con que así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto y cuando las personas la miraban se salvaban de la picadura de estos animales, también así era necesario que se levantara el Hijo de Hombre para que todo aquel que en él creyera pudiera ser salvo. Entonces, nosotros en quién tenemos que creer. Y esa es la base fundamental de todo eso. Nosotros estamos hablando de una fe verdadera y eficaz, pero esa fe verdadera y eficaz está basada en que nosotros creamos en todo lo que ha salido de la boca de Dios, que nosotros creamos en Dios. Y cuando hablamos de creer en Dios, no es solamente, porque muchas personas pueden creer en Dios y dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, no se trata de creer solamente en que Él existe, se trata de creerle a Él, de creer todo lo que Él dice. Y todo lo que Él dice, hay una bendición grande para su vida y una bendición grande para mi vida. Bueno, eso es todo acerca de creer. Ya vamos en el primer paso, así que en el próximo video vamos a ver la siguiente sección, que es visualizar, para que podamos tener esa fe verdadera y eficaz. Por favor, si este video le fue de bendición, compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.